para 2021 llegó al 67%, 67.94%. Bueno, vemos que ha bajado y esto nos engañaría porque si bien en 2013 el 37% era el 37% de participación y luego tenemos un 72% para 2016, que eso ya era después de la agenda, y luego sube a un 77% en 2018, pero un 67, tenemos el 67% del 2021. Eso quiere decir que pues, la participación ciudadana ha fluctuado y pues se han tomado acciones, no solo por parte de las municipalidades, porque esto también es como un reflejo de cómo están las instituciones estatales, pero dice que la participación ciudadana ha ido mejorando, digamos, según los datos que evidencian. Luego, podrías pasarte a la siguiente diapositiva, esa y luego la otra. Ajá. Digamos, acá habla sobre la representación política, o sea, en la diapositiva anterior estaba la definición y todos los aspectos, pero algo que mencionaba el, el documento eran los empadronados, y pues no tengo los datos del 2000, cuando estaba la agenda, pero ahora para los pasados eventos electorales, vemos que las mujeres tenían, ahí vemos cómo es la distribución según hombres y mujeres, de acuerdo a las edades, y vemos que entre los 18 años y 25 era la mayor cantidad de población, y parece que en los dos... Fernando, ¿Mande? disculpe, ¿no puede acercar un poco más la gráfica porque no la logro visualizar bien? ¿No se puede hacer más grande? No, la anterior, la que tiene. No se puede hacer más grande. Esa, No, licenciado. Le voy a intentar sin quitarle el modo de presentación. Ya. Sí, ahí ya se ve mejor. Ok, entonces ahí estos son datos según el TCE, las mujeres están del lado izquierdo y los hombres del lado derecho. Y podemos ver que eh, en ambos casos las mujeres superan eh, los empadronados. O sea, como es como una tendencia, si podemos ir evaluando cada rango de edad, parece que las mujeres son las que mayor población tienen. Y esto, pues, responde a que las mujeres cada vez más están teniendo un rol importante dentro de la sociedad, lo cual me lleva a la siguiente diapositiva, por favor. Y esa diapositiva muestra la proporción de mujeres en cargos directivos. ¿Por qué es importante esto acá? Porque esto también tiene que ver con la representación política, o sea, que entre más los géneros sean representados, mayor equidad podría existir. Entonces vemos que para 2021 hay un 45.90 de representación de personas, de proporción de mujeres en cargos directivos, en comparación con 2019, que tiene un 36%. Pero ahora veamos en 2015, que fue cuando se adoptó la agenda, pues había un 29.80%.
Entonces, quiere decir que según datos, otra vez, según datos cuantitativos, pues ha habido una leve mejora dentro de los puestos y vemos que también ha habido un poco de inestabilidad según la gráfica. Y luego vamos a ver, en la siguiente diapositiva, por favor. Tenemos por último el número de casos de discriminación. Sí, reportados. Y vemos que también el pico más alto fue en 2014, antes de la adopción o cuando estaba en proceso de adopción de la agenda. Y ha disminuido y se ha mantenido estable hasta llegar hasta 2021, que pues según datos, otra vez registrados, hay solo 9 casos de discriminación. Estos son datos de discriminación en general. Entonces habría que se podría como decir que ha mejorado y que ha tenido, pues hay ahora menos discriminación y por ello podría haber más representación política. Entonces esto sería todo por mi parte. Ahora le dejo el turno a mi siguiente compañero. Buenas tardes, licenciada y compañeros. En esta ocasión les hablaré sobre el análisis y cómo se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo desde que se presentó el Plan Catún. En esta oportunidad les platicaré sobre los gobiernos locales. En Guatemala enfrentan diversos desafíos en términos de gestión administrativa, financiera, en servicios públicos básicos. También existe una brecha significativa entre las municipalidades en términos de capacidad de generación de recursos y cumplimiento de las competencias, a pesar de que los esfuerzos descentralizados y la autonomía política y administrativa del presupuesto sigue siendo elevado para el país. En el ámbito de Guatemala urbana y rural, se ha aprobado la construcción de un nuevo sistema de transporte público en la ciudad de Guatemala que ha beneficiado a 2.000 millones de personas. También se ha iniciado una construcción de nuevas viviendas sociales en zonas rurales para mejorar las condiciones de vida de las familias más pobres. Aunque claro está de que todo ha sido muy muy retardado, ¿verdad? Porque no es como que veamos el desarrollo automático, sino que ha sido muy paulatino. Durante el primer cuatrimestre de 2022 se ha alcanzado un promedio de ejecución del presupuesto del 27.47% respecto al ingreso de los gobiernos locales. Se reportó una meta anual vigente en el primer cuatrimestre de 2022 por un monto de 19.432 millones, lo cual se ha percibido en 5.428 millones. La política de fortalecimiento en el 2013 en las municipalidades ha buscado esta brecha a mejorar la gestión de los gobiernos locales. Sin embargo, la mayoría de municipalidades que se ubica en zonas no ha tenido como los aceptables términos o las aceptables mejorías. La falta de recursos financieros y técnicos y la improvisación administrativa y la falta de programas institucionales son algunos de los obstáculos que limitan la capacidad de los gobiernos locales para ofrecer resultados que reflejen un programa político, económico, social y cultural adecuado. Además, la falta de tecnología moderna y las escasas capacidades técnicas también dificultan la eficiencia de los gobiernos locales. Para mejorar la situación, sería necesario aumentar los recursos propios de las municipalidades, generar estrategias de comunicación efectiva para sensibilizar a la población en el pago de impuestos, ¿verdad? Fomentar la rendición de cuentas y enfocarse en resultados que mejoren la calidad de vida de la población, aunque claro está que es un poco complicado, pero que sí, con una buena estrategia podría mejorarse. Además, se requiere una mayor capacidad de fortalecimiento de las capacidades técnicas de los gobiernos locales, así como una mayor inversión en servicios públicos básicos. Siguiente diapositiva, por favor. Ahorita les platicaré sobre la política exterior en Guatemala.
se ha centralizado principalmente en el desarrollo económico a través de la firma de tratados comerciales y la atracción de inversión extranjera directa. Sin embargo, estos esfuerzos no han tenido los resultados esperados ni han contribuido significativamente al desarrollo humano de nuestra población. En términos de integración regional, Guatemala ha participado en el sistema de integración centroamericana y ha llevado a cabo proyectos en conjunto a otros países de la región. Sin embargo, eh, la efectividad del marco de integración en el mecanismo de decisiones ha sido un poco complicada. En relación a los migrantes en Guatemala, ha buscado negociar un estatus mejor en Estados Unidos. Sin embargo, como bien sabemos todos, no es como que sea el más óptimo o adecuado, ¿verdad? Porque a pesar de que tienen derechos, no siempre se le da el respeto humano, ¿verdad? Siguiente diapositiva, por favor. Continuando con el sistema de poder y gestión pública, el sistema de poder y gestión pública presenta desafíos en términos de capacidad estatal, transferencia, eficiencia de administración pública. Existen debilidades en la capacidad administrativa, financiera y las instituciones estatales, así como la profesionalización de servicios, tanto civiles. Además, la corrupción es un problema inminente, ¿verdad? Muy erradicado en nuestra sociedad que a pesar de que se trata de aminorizar, todos sabemos que incluso hay corrupción en las autoridades y eso es lamentable. Eh, en cuanto a la gestión pública, se requiere mejorar los procesos de administración financiera, técnico y políticos del gobierno, de nuestros gobiernos. Es necesario fortalecer las capacidades endógenas de los municipios para lograr un proceso de descentralización efectiva, generar bienestar y oportunidades para la participación ciudadana. Los gobiernos también deben de estar con políticas públicas y los procesos de gobiernos impulsar el desarrollo, que es lo que se busca. Entre los avances logrados en la gestión pública en el 2022 en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, se puede mencionar los siguientes. La aprobación de una nueva ley de probidad ética de Guatemala, que establece que en el marco legal para la prevención y sanción de la corrupción en la administración pública. Se ha creado una nueva Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, que tiene la responsabilidad de coordinar las acciones del gobierno en materia de transferencia y lucha contra la corrupción. Se ha implementado un sistema de monitoreo para la gestión pública que permite evaluar el desempeño de las instituciones públicas, como también se ha fortalecido la participación ciudadana, como mencionaba el compañero, en control de gestión pública a través de implementación de mecanismos y de consulta y participación. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora les platicaré sobre las capacidades institucional y la densidad de la administración pública. Son dos aspectos fundamentales para el funcionamiento eficiente y efectivo del Estado. La capacidad institucional se refiere a la capacidad de las instituciones gubernamentales para identificar y abordar los problemas públicos, tomar decisiones, planificar, gestionar y evaluar políticas públicas estratégicas. La capacidad institucional implica la combinación de capacidades administrativas, políticas. Esto hace que el Estado no solo se limite a ser una entidad burocrática, sino también es una área política donde se procesa el interés y también las ideologías internas y externas. La capacidad institucional se pone en juego en diferentes ámbitos de intervención, como el mantenimiento y del orden de la ley, más en estos momentos que estamos viviendo en el país, la construcción de organizaciones políticas y la gestión de la economía en el sistema de política social, nos hemos dado cuenta que es sumamente necesaria. Además, la administración pública se refiere a la presentación territorial del Estado de recursos de asignación a las instituciones estatales, que debe estar presente en todo el territorio para garantizar un acceso equitativo de los bienes públicos y servicios, obviamente.
Además, se necesita contar con un servicio civil profesional y capacitado para llevar a cabo las funciones del Estado de manera eficiente y efectiva. Sin embargo, en Guatemala, tanto la capacidad institucional como la densidad de la administración pública presentan desafíos y existe la debilidad de la capacidad administrativa y financiera de las instituciones estatales, así como el profesionalismo, ¿verdad?, al servicio civil. Siguiente diapositiva, por favor. Centrándonos en el Poder Judicial en Guatemala enfrenta diversos desafíos que afectan su eficiencia y la garantía al acceso a la justicia, la falta de presencia de las instituciones en todo el territorio, la insuficiente infraestructura, que como bien vemos en cada uno de los lugares, no es como que sea el más óptimo, ¿verdad? No se les da el debido mantenimiento o solo en lugares muy de acceso público, que sí se puede observar que la infraestructura es como un poco más adecuada, así como la escasez de un adecuado personal que nos brinde, por ejemplo, para las personas de índole étnicos, indígenas, no se cuenta con traductores que les den la atención adecuada. La impunidad es un problema obviamente grave en el sistema de justicia guatemalteco. Según el informe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la mayoría de los casos de homicidio y parricidio, infanticidio y femicidio son ejecuciones que se quedan extrajudiciales, no logran la resolución, o solo un pequeño porcentaje de los casos que se reciben en el sistema obtienen una resolución adecuada. La falta de recursos económicos y la saturación en el sistema judicial también son factores que afectan su eficiencia. En Guatemala existe un déficit de jueces en los ramos civil, laboral y penal, así como su insuficiencia de defensores públicos y fiscales para entender la cantidad de denuncias y casos que se presentan. Además, el sistema penitenciario es considerado como parte más frágil del sistema de justicia, como una capacidad superada de un 159% en problemas y la Organización de Protección de los Derechos Humanos y a la privacidad de la libertad. Siguiente diapositiva, por favor. Los avances logrados en el Poder Judicial en el marco del Plan Nacional de Desarrollo son importantes. En el ámbito de eficiencia se han logrado los siguientes avances: que se ha implementado un sistema de gestión de expedientes para mejorar la transición de los casos judiciales. Se ha capacitado a los jueces y magistrados en materia de gestión judicial, y en el ámbito de transparencia se ha logrado eh, se ha publicado la información sobre la actividad judicial en línea y se ha fortalecido la participación ciudadana en el control del sistema judicial. Por mi parte, esto es todo y le dejo la palabra al siguiente compañero. Buenas noches a todos y todas. Continuando, digamos, con los entes estatales, tenemos que el Poder Legislativo. Sabemos que en Guatemala el Poder Legislativo se ejerce a través del Congreso de Guatemala. Tiene varias funciones. Sabemos que la principal es la de la aprobación de leyes. Además de eso tiene otras funciones como lo que es la fiscalización, pero digamos la más importante como tal es la aprobación de leyes o decretos. En los últimos, como pues se puede ver en la gráfica, en el Poder Legislativo o el Congreso, la aprobación de leyes no tiene una tendencia constante, si lo quieren ver así. Sí decrece en los últimos años, pero no es constante. Para el año 2013 fue el año, digamos, dentro del Plan Catón, donde se registraron el menor número de decretos aprobados, que fueron 19. En el año 2005 se fueron aprobados 102 decretos, teniendo una gran variación entre la cantidad de decretos aprobados entre los años. Como datos actuales, desde el 2014 al 2022, podrán observar dentro de las gráficas que no existe una tendencia como tal, a pesar de que los decretos aprobados son muy pocos.
siendo en el año 2022 10 decretos únicamente aprobados. Toda esta información fue sacada de la página oficial del Congreso. Independientemente de que sean pocos decretos, tampoco es un parámetro en el cual nos tenemos que guiar para ver la eficiencia del Congreso a la hora de ejercer sus funciones. Porque, como bien se menciona en el Plan Catún, calidad no es lo mismo que cantidad, pero todos y todas entendemos el contexto actual y podríamos llegar a emitir un juicio hacia qué tan eficiente ha sido el Congreso en los últimos años. Otro aspecto importante a tomar en cuenta dentro de la aprobación de decretos y dentro del Poder Legislativo como tal es la conformación del mismo. Dentro de los últimos años, sabemos que el bloque legislativo que ha contado con mayor número de integrantes es el bloque de la UNE. A pesar de esto, a pesar de contar con, en el año 2000, bueno, actualmente tiene 51 diputados, los cuales se encuentran unidos a la bancada 1. No vemos ningún tipo de avances o iniciativas de ley por parte de ellos que sean de beneficio para la población. Más allá de esto, más allá del actual periodo legislativo, en los anteriores hemos encontrado que también UNE ha tenido una fuerza grande dentro del Congreso, pero si observamos dentro de la gráfica de la izquierda, el número de decretos aprobados han sido muy variables y tampoco han sido muchos, a comparativa, digamos, con los 102 que fueron en el año 2005. Una información que no pude encontrar fue la que se puede observar en esta gráfica, que es el tipo de decretos que se aprobaron. Según Catún, la mayor cantidad de decretos aprobados generalmente son destinados para aprobación de una ley o reforma de la misma. Y el segundo rubro, si lo quieren ver así, que es con mayor número, es el número de préstamos. En el año 2020, dentro de los últimos años, dentro del último periodo legislativo, se puede observar que la cantidad de decretos que fueron aprobados por eso es la mayor que en los últimos años, 31 en el 2020, 19 en el 2021 y 10 en el 2022. Esto se debe a causa de la pandemia, en la cual el Poder Legislativo aprobó bastantes decretos que, entre comillas, eran de beneficio para la población, pero como les mencioné anteriormente, siempre nosotros como población guatemalteca podemos llegar a emitir un juicio y ver qué tan eficientes han sido. Luego de esto nos pasamos a los órganos de control. Los órganos de control nos sirven para enmarcar un cuadro, un marco legal, si lo quieren decir, de los límites que pueden llegar a tener los servidores públicos. Entre los órganos de control encontramos al MP, a la Corte de Constitucionalidad. En los últimos años, la población, o la última información encontrada acerca del Ministerio Público, es que únicamente el 31.5% de la población le tiene confianza al Ministerio Público. Podemos ver que actualmente la coyuntura nacional nos indica que puede llegar a ser menor y que estos órganos de control como tal no están ejerciendo su función que en teoría o se establece en ley. Dentro de esto, la parte de la Corte de Constitucionalidad actualmente pues debería, como máximo ente jurisdiccional constitucional en el país, tiene la función de enmarcar en la mayoría de leyes, la mayor marco legal del país, pero como repito, actualmente en el contexto actual sabemos que no se ha emitido o no ha ejercido su función como tal. Hasta aquí llega el contenido del Estado como garante de los derechos humanos. Luego de esto nos pasamos como a las prioridades, metas y lanzamientos que dentro de esta parte del Estado garante de los derechos. Dado que pues la última clase se nos mencionó que iba a ser como menor el tiempo, yo lo que realicé, ahorita le voy a compartir otro documento en el cual se muestran todas las metas y todos los avances que se pueden llegar a tener.
que de una manera más resumida. Como las prioridades que tenemos que la prioridad del fortalecimiento de las capacidades del Estado para responder a los desafíos del desarrollo. Como meta se tiene que en el 2032 la estructura en funciones de las instituciones públicas han sido reformadas para responder así de manera competente y especializada. Entre los resultados que tendríamos que haber observado para el 2020, se observa que en el Estado de Guatemala ha concluido y aprobado una reforma constitucional a través del organismo ejecutivo. Las reformas únicamente que se han observado fue en el 2012, en el cual se propuso una reforma constitucional, pero únicamente llevó a esto como una propuesta de reforma constitucional. Otro alineamiento que también se plantea es que el organismo legislativo tuvo que haber desarrollado procesos de revisión y actualización del marco jurídico vigente para que responda a las reformas constitucionales. Dentro de esto, dentro de investigación documental, no puedo encontrar ningún tipo de avance en este alineamiento, al igual que en los que están por acá. Por eso solamente hago énfasis en los que actualmente se ha podido observar algún tipo de avance. Digamos, otra prioridad que se tiene es que para el Estado, para el 2032, el Estado ha institucionalizado la probidad y la transparencia de los valores que orientan el marco legal y mecanismos de institucionalización de la gestión pública. Para el 2020, el organismo ejecutivo, por medio de un proceso participativo integral, tuvo que haber diseñado e implementado mecanismos de herramientas de ética pública, códigos, leyes o reglamentos, así como mecanismos de mediación educativa que permitan transformar imaginarios colectivos relacionados con la transparencia y probidad. Aquí se incluye que dentro de los lineamientos que es incluir dentro del currículo nacional base temas vinculados a la ética, transparencia y la probidad en general y en el sector público en particular. Dentro del Ministerio de Educación únicamente no se ha hecho ningún tipo de inclusión de estos temas, únicamente se ha reformado ciertas carreras, pero no específicamente dentro del currículo nacional base no se ha encontrado, bueno, no pude encontrar ningún tipo de información. Esos son los únicos avances que se pudieron ver o que hemos observado en la actualidad. De allí, para que para el 2032 los gobiernos locales del país deberían contar con procesos administrativos, financieros, técnicos, políticos, fortalecidos, lo cual sentarían la base para el planteamiento de una nueva regionalización política administrativa. Para esto se tuvo que haber actualizado el Código Tributario Municipal. Actualmente el Código Tributario Municipal se encuentra vigente, o la última versión que se encuentra vigente es del año 2003, es decir, que no ha habido ningún avance hasta este año 2023, que ya son 20 años en los cuales todo este fortalecimiento del Estado ha quedado abandonado. Aquí encontramos que hasta el año 2020 los gobiernos locales tendrían que estar articulados técnica y financieramente con las políticas públicas y los procesos de las instituciones del gobierno central orientados a impulsar el desarrollo local. Aquí se observan entre los lineamientos que las transferencias del Estado a las municipales se destinan prioritariamente a la inversión social de desarrollo. Actualmente en el 2023 se observa que solo 115 mil millones del presupuesto, que es más del 50%, sí se ha destinado a esta inversión. Es el único de los pocos lineamientos, como les mencionaba anteriormente, que sí se han llegado a cumplir, no a cabalidad, pero sí hay avances dentro de los mismos. Como última instancia, que en 2032 el Estado debería estar utilizando herramientas y mecanismos del gobierno electrónico para transparentar la gestión pública, prestar una oportuna y eficientemente los servicios de gestión pública al ciudadano. Aquí únicamente, digamos, se han aprobado, se deberían haber aprobado durante estos últimos años políticas públicas de inclusión digital. Guatemala únicamente ha firmado un convenio o una carta o la Carta Iberoamericana de Principios y Derechos de los Entornos Digitales, que Guatemala en sí firmó, pero como les mencionaba, pues nosotros como ciudadanos guatemaltecos podemos observar que no ha habido ningún avance como tal dentro de las mismas mecanismos. De ahí podemos observar todos los lineamientos dentro del que se presenta el Plan CATUM, pero los avances han sido pocos. Para el 2020 se tuvo que haber hecho que el Ministerio de Relaciones Exteriores tuvo que haber fortalecido
institucionalmente, esto a nivel nacional e internacional, y se tuvo que haber elaborado y actualizado periódicamente en la ley de carrera diplomática. Únicamente existe la ley de servicio diplomático, la cual no se encuentra actualizada o no se ha actualizado en los últimos años. Las últimas versiones que se encuentran no son muy recientes. Y así podría seguir con todos los lineamientos presentes para el fortalecimiento del Estado, para garantizar los derechos humanos y así ser un conductor de desarrollo. Casi básicamente todas las prioridades, metas y lineamientos que están planteados en el Plan Catún, la mayoría se encuentran no en el abandono, pero no se encuentran avances palpables en los mismos, y a la hora de buscar información de los mismos uno puede encontrar que los únicos que se hicieron fueron en los años cercanos al año 2000, y ahí de esa fecha para acá no se ha hecho ningún avance. Entonces, con esto finalizaría yo la presentación. Los únicos avances que se mencionaron son los que se encontraron, son los que les mencioné con anterioridad. Ok. Muchas gracias, Luis. Bien, los felicito, muchachos, hicieron muy buena exposición. Buenas gráficas. También hay un análisis bastante objetivo de las cosas. Con esto, pues, estaríamos prácticamente terminando lo que es el Catún. Este es un tema muy, muy importante realmente en la actualidad y coincide precisamente en el momento en que el país tiene una crisis de gobernabilidad tremenda, un atropello total a los derechos humanos en este momento. Sabemos que independientemente de si las manifestaciones son o no legítimas en cuanto a lo que están pidiendo los manifestantes, se están atropellando totalmente los derechos humanos de todos los guatemaltecos. No quisiera aquí entrar en una discusión política, sino más bien en una reflexión de tipo técnico propiamente, porque estamos pues en una situación bastante difícil en este momento en Guatemala. Desgraciadamente la pandemia nos encerró un montón de tiempo, luego vimos los resultados realmente y cada quien pues tendrá su análisis respecto a lo sucedido en ese momento. Yo, de manera personal, pienso que hay un elemento político detrás de esto, muy fuerte, ideológico también, pero bueno, cada quien tendrá su propio punto de vista y yo no quiero llevar esta clase precisamente a ese escenario. Lo que sí nos pone de manifiesto esta exposición, y por eso los felicito, muchachos, realmente hicieron un buen esfuerzo. Valió la pena realmente la exposición. Desgraciadamente, pues no estamos todos, sino que habemos muy poquitos, prácticamente pues menos de la mitad de los alumnos de la clase, ¿verdad? Sin embargo, pues sí hay puntos muy esenciales ahí, porque como les decía, independientemente de si son justas o no las demandas de la manifestación, lo que sí es cierto es que prácticamente nos han vuelto a encerrar, ¿verdad? Entonces, estamos en una situación bastante difícil. Y nosotros, pues, como economistas, como profesionales, como académicos, lo que tenemos que hacer, pues, es analizar la situación desde un punto de vista objetivo, sin matices eminentemente políticos. Porque la universidad es eso, es conocimiento universal. No, digamos... elementos que distorsionen, porque cuando ya entra la ideología, cuando ya entra la política,
partidista, pues entonces ya no podemos ver la economía, sino que lo que vemos realmente son intereses grupales de diferentes sectores, ¿verdad? Así que se habló de ahí algo muy, muy importante que me llamó mucho, mucho la atención, y es el hecho precisamente de la insuficiencia del sistema judicial para impartir la justicia, valga la redundancia. En países desarrollados, como por ejemplo en Noruega, no sé si ustedes habrán tenido la oportunidad de tener alguna noticia al respecto, pero ahí las cárceles son totalmente diferentes, ¿verdad? Ahí hay 1 o 2 presos realmente en el país. Mientras que aquí, por más grande que sea el sistema judicial, es insuficiente realmente para poder atender todas las demandas de la población. Por lo que yo creo que es muy, muy importante realmente reflexionar sobre el aspecto del por qué. Realmente, digamos, un país desarrollado, un país que vive dentro de una concordia y dentro de un marco legal no debiera de tener tanto delito, ¿no? No debiera de tener tanta demanda realmente de un sistema judicial. Pero obviamente aquí hay aspectos que son muy importantes, como por ejemplo el hecho de que realmente en Guatemala no existe la certeza de las consecuencias del delito. Eso es una de las causas. La gente sabe que está cometiendo un delito muchas veces, pero confía en que la justicia no lo va a ver y que no lo va a castigar. Entonces, esa es una de las fallas realmente de los sistemas judiciales en los países poco desarrollados como Guatemala, ¿verdad? Otra de las cuestiones, pues, es el hecho de que no hay suficiente divulgación de las leyes. No hay educación realmente para que tenga que ver, digamos, con la observancia de la ley de sus ciudadanos. Obviamente, si no tenemos nosotros el conocimiento de las reglas del juego, pues ¿cómo las vamos a respetar? Pues, yo les mencionaba la vez pasada, uno busca una ley y cuesta encontrarla, cuando realmente el Congreso de la República o qué sé yo, o el Diario de Centroamérica o alguien debiera de publicar todas las leyes, pues todas las leyes que están vigentes debieran de estar al alcance de toda la población. Porque obviamente si yo a ustedes desde que iniciamos el curso no les doy un programa, no les digo de qué se trata el curso, no les digo cuáles son las reglas, no les digo cómo los voy a evaluar, no les digo cuántos exámenes van a tener, no les digo qué documentos tienen que leer, pues obviamente lo más seguro es que todos me pierdan, pues, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo estoy actuando de una manera aislada, ustedes no conocen las reglas. En cambio, cuando se conocen las reglas y las reglas se transgreden, pues sabemos que habrá una penalización por la transgresión de esas reglas. Pero cuando no tenemos precisamente esa certeza de la justicia, de la penalidad de transgredir una ley, pues obviamente que vamos a tener como resultado un sistema judicial insuficiente. Por más grande que sea realmente el sistema judicial, pues ¿cómo va a poder contener eso? Por eso les llamaba a la reflexión. Realmente a veces hay que ver realmente por qué
¿Por qué hay tanta demanda de justicia en Guatemala? Primero, pues porque no se conocen las reglas del juego, pues. La gente no sabe qué es delito y qué no es delito. Y luego, pues porque no hay certeza en la penalización del delito. Alguien viene y dice, bueno, yo me robo esto y primero Dios nadie me mira y nadie sabe nada y no me castigan y así se siguen cometiendo los delitos. Entonces, realmente nos falta mucho, mucho, mucho en este aspecto para que nosotros lleguemos a ser un país desarrollado. Y por eso es que estamos como estamos. Por eso, cuando hablábamos en el foro sobre el Estado de Derecho y el riesgo que estaba corriendo Guatemala precisamente por los acontecimientos que se están dando y la debilitación mayor del sistema de justicia o del Estado de Derecho propiamente, pues vemos que al final las fuerzas políticas, y por eso es que no quiero entrar propiamente a ese tema, están en una situación tan fuerte realmente en el país y las consecuencias que estamos teniendo son bastante fuertes para todos los guatemaltecos. ¿Por qué? Porque no tenemos un Estado de Derecho fuerte, que es lo que al final mantiene a un país y que es lo que lo lleva al desarrollo, pues. No solo es el hecho de decir, bueno, vamos a redistribuir la riqueza. Si primero veamos dónde está la riqueza, pues. Se los he dicho muchas veces en esta clase. Para que tengamos algo que redistribuir, primero tenemos que producir. Primero tenemos que lograr un crecimiento económico para poder redistribuir. Pero más allá de eso, algo que realmente la gente nunca toma en consideración es esa fortaleza que un sistema para su desarrollo necesita, que es el Estado de Derecho. Nosotros no vivimos en una selva, vivimos en un país civilizado que en teoría está estructurado. Y realmente las leyes del país no son tan malas como se pensaría. Realmente hay un cuerpo legal bastante claro, pero desafortunadamente son unas reglas que no se cumplen y que no se cumplen pues, básicamente por los dos elementos que les decía anteriormente. Por un lado, el hecho de que no hay certeza de castigo y por otro lado, que hay desconocimiento de las reglas. Así que yo quisiera que reflexionáramos un poco sobre esto y que intercambiáramos algunas ideas al respecto para que de alguna manera pues la clase sea muy productiva, aun cuando no estemos todos desafortunadamente, porque sí es un tema muy bonito, ha sido muy bien expuesto por los compañeros. Ha puesto de manifiesto de que en realidad, y no solo acá, pues, sino que a través de todas las exposiciones, ustedes han visto que la conclusión de casi todos los grupos es que prácticamente no se ha avanzado nada en el Catún, pues. O sea que tenemos un plan de desarrollo muy bonito, muy bonito, que expone una imagen objetivo, pues, que quisiéramos alcanzar, pero que en realidad ya pasados casi 10 años no vemos ningún avance, sino que al contrario, creo que tenemos muchos retrocesos. Así que vamos a abrir aquí la conversación con ustedes y aquí tengo a William que me está pidiendo la palabra. Adelante, William. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, William. Pues yo veo que el plan de desarrollo del Catún es un plan de proyecto muy interesante y muy amplio. El nuevo gobierno que empieza a trabajar en enero,
el tomar en cuenta. Yo sé que un gobierno no puede cambiar un país de la noche a la mañana, pero 4 años son muy pocos, al menos que seguiría la misma ideología. Que llevaran, que tomaran en cuenta el plan Catún, se saldría Guatemala adelante, porque este plan de Catún es un plan de proyecto bastante amplio, es muy amplio en desarrollo, Lick. O sea, si quisiéramos llevarlo a ponerlo en práctica, tal vez no solo los 4 años de gobierno, sino tal vez unos 12 años, Guatemala sería diferente. Gracias, Lick. Sí, William, efectivamente, usted ha dicho algo que es muy cierto. 4 años de gobierno no son nada, pues realmente un gobierno debiera estar por lo menos 10 años, ¿no? Quizás, qué sé yo, como hacen, por ejemplo, en los Estados Unidos, ¿verdad? Que se hace una consulta para ver si continúa o no continúa el gobierno. Lick, ahorita Sí. los compañeros mencionaron de que el Ministerio Público tenía, no sé si en el 2021, un 31% de confianza. Hoy tal vez bajó a un 1%, 2%. La verdad, nadie confía en el Ministerio Público, máximo en las autoridades actuales. Que su máxima autoridad quieren que renuncie, eso es otro rollo. Pues. Si en el 2021 tenían el 31%, hoy tienen menos tal vez. Gracias, Lick. Gracias, William. Sí, en realidad, como les decía, ¿verdad? Hablábamos del periodo de gobierno y realmente pues estamos hablando de que tenemos 4 años de gobierno. El primer año todos sabemos que se va a conocer el Estado, pues el Estado es muy grande, muy complejo. ¿Por dónde vamos a empezar? El segundo año más o menos se arranca realmente. En el tercer año, pues quizás es el único año en el que el gobierno puede hacer algo. Y el cuarto año, pues ya sabemos que es la preparación para las siguientes elecciones, ¿no? Es un elemento también fundamental en el cual, digamos, los países desarrollados también tienen esa forma de gobierno en la cual los periodos son más largos, pues se permite la reelección en muchos de los países y esto hace pues que el gobierno en determinado momento, por lo menos en los primeros años para lograr la reelección, tenga que dar una prueba de como les dijera yo, pues de eficiencia, ¿verdad? Sí, Francisco. Gracias, maestra. Sí, yo dentro de mi pequeño análisis técnico, ¿verdad? Creo de que el plan Catún es un plan que no goza de apoyo. Creo que no goza de apoyo. 1. 2, creo que es un plan que se hizo por hacerse. Es un plan estratégico a largo plazo, dentro del cual el POA y el POM, o sea, el plan operativo anual y el plan operativo multianual debería de encajar, pero dentro del marco estratégico del plan. Pero yo creo que es algo que tenemos de adorno. Es algo que los gobiernos no lo ven con seriedad. El otro asunto porque yo creo que si uno hace un plan, por ejemplo, yo, ¿verdad? Yo tengo mis planes, tengo mis objetivos. Entonces yo ciño mis actividades diarias, de mediodía, de un día, de una semana, las ciño a mis planes que tengo, a mis objetivos. Digamos, por ejemplo, digo, bueno, este semestre llevo tantas clases, esas las quiero ganar. ¿Por qué? Porque así es dentro del otro año y hago esto, dentro de esto. Porque lo que dice William es muy cierto. El plan es muy amplio, pero debemos de tomar en cuenta que no lo lleva a cabo solo una institución. El plan se tiene que institucionalizar, se institucionaliza y hay varios ministerios, secretarías, etcétera,
dentro de lo que se tendría que buscar. Digamos, el otro aspecto también que me llamó a mí la atención es que hace poquito, no sé si fue aquí que me enteré, o no sé, porque con todo lo que hemos visto, no, fue en otro lado, que hace 5 años, por ejemplo, la Procuraduría de los Derechos Humanos tenía 100 millones de presupuesto, y ahorita, hace 5 años, y ahorita actualmente tiene 250 millones de presupuesto. Entonces, el aumento del presupuesto es de un 150% en 5 años. Y la dirección de este señor Córdoba creo que es pésima. Entonces, pueden haber recursos. Eso es lo que yo extracto técnicamente. Pueden haber recursos, pero si están mal dirigidos, yo acabo de leer inclusive que él acaba de brindar un aumento a los empleados de la PDH. Yo a cada rato miro que les aumentan el sueldo. Y cuando digo cada rato, estoy hablando tal vez cada periodo, ¿no? O cada 2 años. Pero yo veo que no hay un sentido. ¿Por qué? Porque, digamos, por ejemplo, yo que he manejado mis empresas pequeñas, por supuesto, yo no estoy manejando la Kellogg's, ni estoy manejando tampoco empresas en la Bolsa de Valores de Nueva York, pero el hecho que uno maneje su propio capital, que es limitado, uno no es estúpido. Uno no es estúpido. Uno no es bruto. Uno no dice, puchica, si yo le voy a meter pisto a ese carro para que me funcione mal, yo voy a ver con qué mecánico lo voy a meter, o si voy a hacer inversiones en tal lado, o si voy a invertir en esta mercadería, o si voy a dar el anticipo, o las ventas, o los salarios, en fin, uno no es imbécil. Bueno, salvo que alguien sea demasiado necio, pero yo inclusive entre mis amigos que he tenido no veo yo gente que hay inversiones perdiendo su propio dinero. Entonces, ahora como yo veo aquí que los recursos no son de ellos, yo veo que hay un gran despilfarro. Entonces, técnicamente yo veo aquí 2 cosas. La incapacidad, por ejemplo, lo que decía, no sé, creo que fue William del Ministerio Público. Sí, yo he ido al Ministerio Público porque a mí me han asaltado, me han robado carros, se me han metido a las casas donde yo he vivido, o sea, y por otras cuestiones también de un fraude y todo. Yo he estado mucho en el Ministerio Público, en la Corte Suprema de Justicia, he hablado con los magistrados de la Corte Suprema, he hablado con Tel Maldana, con Claudia Paz y Paz, en fin, o sea, yo he visto que el MP es muy ineficiente, muy ineficiente. Los fiscales dicen que ellos llevan los casos, tienen que ir a tribunales y aparte de eso tienen que investigar porque el MP no tiene investigadores, ellos dependen de las investigaciones que haga la policía. Entonces la policía es la que tiene que investigar, ellos pasan las investigaciones y al fiscal la toma. Entonces yo creo que aquí hay muchas cosas que la gente desconoce, como cómo funciona la Contraloría General de Cuentas también. Entonces, como usted dice, ¿verdad? Como no vamos a tocar el aspecto, digamos, económico, si hablamos de la corrupción ya nos vamos al aspecto tal vez político, y como usted no quiere que toquemos ese aspecto, yo lo voy a respetar. Y quiero dejar el asterisco de que sí hay mucha gente contratada incapaz. Y yo me recuerdo cuando inauguraron el Ministerio Público y las veces que estuve yendo por varias razones, y yo ahora miro el Ministerio Público está rodeado de salones de belleza. El Maldana metió una cantidad de mujeres ahí porque tenía que hacerlo de equilibrio de género. Perdón que a veces me falten las palabras, pero es como el castellano es tan amplio también y mi mente a veces no da tan rápido. Entonces yo sí veo que el plan es muy bueno, puede ser muy bueno. Inclusive creo que le faltan cosas a ese plan todavía y creo que hay cosas ahí que no están, se podría ampliar y creo que se puede llevar a cabo y creo que el presupuesto de Guatemala alcanza, pero no hay ni la voluntad política, ni la capacidad. Yo creo que eso es como un adorno nada más.
es como un adorno. Y por último, acabo de ver una traducida, pues una reunión que hicieron, no me recuerdo si fue en Corea del Sur, pero ellos, los enfoques de las reuniones que hacen de gobierno, los hacen con un enfoque a futuro. Ellos no se pusieron a hablar de la guerra de Ucrania, de la guerra de esto que acaba de estallar en el Medio Oriente, no, ellos se enfocan a futuro. Entonces yo siento que esas sociedades van demasiado adelantadas. Eso es lo que veo yo. Y nosotros, a pesar que Corea del Sur ofreció donarle a Guatemala un equipo de cómputo hace muchos años y el software para evitar la corrupción, el gobierno de Guatemala no lo quiso. Se negaron, no lo quisieron. Entonces, yo siento que es como que alguien quiera sacar una carrera acá, en cualquier facultad de la universidad, y no quiere estudiar, y no quiera leer libros, y no quiera ver videos, en fin. Yo siento que, y aún sus papás tengan dinero y le digan, mira, te vamos a dar un carro para que vayas, y te vamos a dar la gasolina, y no vas a trabajar. O sea, yo creo que pueden haber muchas cosas. Guatemala no es un país pobre, ni la gente tiene un tercer ojo en la frente, que aquí no viven marcianos. Entonces yo sí creo que el plan está bien, pero creo que hablando técnicamente, creo que la capacidad del gobierno no le echa a andar, y pienso que dinero sí hay. No hay voluntad política. Pero el plan para mí está muy bien. Esa es mi opinión. Ok, muchas gracias, Francisco. Sí, efectivamente, hay mucha razón en lo que usted dice. Desafortunadamente, como les decía y como lo hemos hablado muchas veces, nuestro país es un país dependiente, ¿va? Y al ser dependiente, pues nos imponen cosas desde afuera, ¿no? Entonces, muchas veces esas imposiciones hacen que los países, pues, definitivamente no puedan desarrollarse. Porque al final el plan es muy bonito, muy técnico, efectivamente. Tiene, digamos, todos los elementos que podría tener una estrategia de desarrollo. Sin embargo, cada uno de estos elementos, como lo hemos hablado muchas veces acá, está amarrado a la ideología de los gobiernos que van en determinado momento a gobernar, ¿verdad? Entonces, ahí es donde viene realmente todo el problema, pues, ¿verdad? Porque al final, como yo les decía, no se trata, digamos, de ver la situación de Guatemala como algo que, como usted bien dijo, pues ¿verdad? Aquí no hay marcianos, ni tenemos 3 ojos, ni tenemos 4 manos, pues ¿verdad? Somos seres humanos como todos los seres humanos del mundo, pues ¿verdad? Y por qué unos países se desarrollan y por qué otros países se quedan en el rezago. Usted dijo algo muy cierto, Guatemala es un país rico. Guatemala es un país que debiera de tener realmente una gran bonanza, pero el problema ha sido siempre la dependencia. Ese es el problema. Vemos, por ejemplo, el caso de Chile. Chile produce más del 50% del cobre que se utiliza en todo el mundo, y sin embargo es un país pobre. Pues. ¿Cómo podría ser eso posible? Pues no. Si realmente, digamos, es un país que podría ser muy próspero, si existiera realmente una equidad a nivel mundial, pero no la existe. Nosotros somos como países que estamos ahí de reserva y que solo nos utilizan cuando nos quieren, cuando somos útiles para ellos. ¿Verdad? Esa es, digamos, lo que podría estar muy detrás de todo esto. Como les decía yo, el problema no es que el sistema judicial
no tenga la suficiente gente para perseguir el delito. El problema es que el delito se comete y no se debiera de cometer. El delito no se debiera de cometer, porque debiéramos de conocer las reglas de convivencia. Nosotros somos personas civilizadas, como les decía, no vivimos en una selva, pues, ¿no? Entonces, lo que sostiene realmente una economía en cualquier país del mundo es su Estado de Derecho. Y un Estado de Derecho débil hace precisamente que se den este tipo de cosas. Al no haber certeza de castigo, al no haber conocimiento de las reglas del juego, pues obviamente vamos a tener esos problemas, pues. Pero bueno, vamos a ver, Marco Antonio, ¿qué piensa usted de lo que estamos hablando? Perdone, acabo de entrar no estaba poniendo mucha atención, licenciada, disculpe. Ok. ¿Andrea? Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Pues la verdad, concuerdo mucho con lo que hablaba Francisco con respecto a o sea, el plan, la verdad es un muy buen plan en cuanto a todos los aspectos, pero y con lo poco que pues se ha logrado avanzar, porque la verdad, con todas las estadísticas que presentaron los otros grupos y con lo último que presentó pues el grupo de hoy, en cuanto a los avances y todo lo que toca, o cada punto que se toca en el plan, ya llevamos pues 10 años en los que tendríamos que ir a la mitad por lo menos del avance y ni siquiera se ha logrado pues todos alcanzar los índices que pues el plan quiere tocar para el desarrollo del país, ¿verdad? Entonces sí concuerdo mucho en que la corrupción y muchas cosas que pues pasan en el Estado, ¿verdad? Nos afectan a todos en sí. Y solo con el simple hecho de la educación, ¿verdad? Que creo que es muchos de los países que han logrado un desarrollo a lo que le han apostado es a la educación. Y pues acá todavía, a pesar de que sí se ha logrado avanzar en el índice de alfabetismo, pues todavía la educación o las escuelas son muy precarias en muchos lugares del área todavía, en los departamentos y en los pueblos, ¿verdad? Entonces, la verdad que sí es, en cierto punto, pues todos quisiéramos el bien, ¿verdad? Pero a veces no, no tenemos todas las herramientas para poderlo lograr. Esa es mi poca aportación. Ok, muchas gracias, Andrea. Vamos a ver, Linda. Linda. Buenas noches, Linda. ¿Qué comentario le tenemos respecto a esto? Bueno, está bien, Linda. Vamos a pasar con Edson porque ya tenemos muy poquito tiempo. Edson, ¿está por ahí? Edson Emanuel García. ¿Está conectado? Vamos a ver, Débora. Buenas noches, licenciados y compañeros. Opino igual que don Raúl, que para nosotros, que el plan está muy completo, pero necesitamos voluntad para cumplirlo, y el gobierno o las entidades que están a cargo, pues no tienen a prioridad eso.
Entonces, ellos mismos se fijan otras metas y dejan por un lado las metas que están en Catún. Sí. Sí, efectivamente, desgraciadamente, pues lo hemos visto a lo largo de todas las presentaciones. Desgraciadamente, pues sí tenemos un plan de desarrollo, tenemos una estrategia de desarrollo, pero prácticamente, quien dice, la vamos a tener que volver a repetir para el próximo periodo, porque aquí no se ha avanzado en nada. Tenemos definitivamente problemas económicos, sociales, políticos, que no se han superado bajo ningún punto de vista. Estamos prácticamente en la misma situación en la que estábamos hace 10 años, ¿verdad? No vemos realmente un avance significativo, algo que verdaderamente nos pueda decir a nosotros, pues las cosas cambiaron, ¿verdad? Se han hablado acá de muchos aspectos, creo que todos han dado una opinión muy certera respecto a la situación realmente de la planificación en Guatemala en este momento, de cómo realmente este plan que podría ser algo que nos ayudara a salir adelante, pues en realidad es, como dijo Francisco, un adorno para el país, porque al final, pues, hicimos un plan de desarrollo porque a nivel internacional se estaba pidiendo, porque Guatemala, no obstante que se adelantó para hacerlo, ¿verdad? Porque la Agenda 2030, pues, se aprobó en 2015 y sin embargo el Catún es de 2014, pues, ¿no? Y sin embargo, pues, vemos que sí está muy bonito, que la gente de planificación, pues, es muy eficiente, pero hasta ahí. Ya la parte política no responde realmente a la parte técnica. Y esa es básicamente la conclusión. Y en el tema específico, pues vemos que definitivamente nuestro Estado de Derecho está muy debilitado realmente, y eso es algo muy preocupante para la economía del país, porque si no tenemos certeza, si hay incertidumbre, pues la inversión obviamente se va a deprimir, pues. Y la depresión de la inversión, pues ya sabemos que definitivamente es un retroceso para cualquier país y para cualquier economía, pues, ya que este es el elemento dinámico realmente de la riqueza y del bienestar social, pues. Así que, bueno, no sé si hay algún otro comentario o alguna pregunta o algo que quisieran exponer. Sí, Francisco. Algo rapidito. Sí que, como usted dice, ¿verdad? La parte técnica, pues se podría decir que es la mejor, pero la parte política no está a la altura, existen los recursos, el país sí lo puede llevar a cabo, pero la parte política no, y la institucional no están a la altura, no están al nivel, pero como usted dice, ¿verdad? La parte legal, esa parte, ellos no encuentran ahí una especie como de castigo, ¿verdad? O sea, un llamamiento de orden por no llevar a cabo las cosas como debe ser. No hay una aplicación del debido proceso a ese tipo de delitos y en todo queda en la impunidad y ahí es donde vemos nosotros de que pues prácticamente pareciera como que no hay independencia de poderes. O sea, yo estoy de acuerdo con usted, no hay una debida aplicación del castigo, por lo tanto se queda en la impunidad, ¿verdad? Sí, es selectiva la justicia, ¿no?
Entonces, al ser selectiva la justicia, pues falla. Y por más jueces y por más abogados y por más uno gaste, gente. por más que uno pague y gaste también. Sí, exactamente. Es que ahí se van los recursos, precisamente. Precisamente ahí se van los recursos. No tendríamos por qué estar pagando un aparato judicial tan grande si tan solo todos conociéramos cuáles son las reglas y estuviéramos educados para poder cumplirlas, pues. Porque el problema es que al no haber certeza, pues la gente comete los delitos porque dice, bueno, no me van a agarrar, ¿no? De aquí que se den cuenta, ¿no? Entonces... Ayer salió Sinibaldi y nadie se dio cuenta, pero de todos Sí. modos, aunque no dice, es que porque como están haciendo los bloqueos, no se dieron cuenta. Y vine yo y le contesté al amigo, aún hubieran sin bloqueos, de todos modos, ¿qué va a hacer la gente? Yo, bueno, sí, es que... de todos modos hubiera salido, le digo. Sí, o sea, digamos, el problema es la politización, ¿no? El problema es la politización de la justicia realmente, y esta se ha politizado enormemente desde que la CICIG vino a Guatemala. Eso es una realidad. Y entonces hemos continuado con ese mismo esquema durante todo este tiempo y seguimos pues únicamente atacando a nuestros enemigos, no realmente al que está cometiendo un delito, independientemente de que los enemigos, como todo el mundo, han cometido delitos, pues, ¿verdad? Pero ese es realmente el problema. El problema es que alguien acusa un delito, pero también él tiene cola que le machuquen, como decimos los guatemaltecos, pues nada. Entonces ahí el problema no es así, pues ¿no? Los jueces, los magistrados, todas las personas que ocupan esos cargos debieran de ser personas muy, muy honorables, de reconocida honorabilidad. Y sin embargo, pues desafortunadamente son todo lo contrario. Pero es parte del sistema porque al final lo que queremos es gente vulnerable, ¿no? Gente a la que podamos obligar a hacer cosas. Entonces, por eso es que tenemos las autoridades que tenemos en cada uno de los poderes del Estado, ¿no? Y luego, pues, el desconocimiento también de la población, la falta de educación, la falta de conocimiento, la falta de la divulgación de las leyes, que para mí es una de las cosas más importantes, porque un ciudadano no necesita ser abogado para poder evadir su responsabilidad de conocer las leyes. Si ustedes en su casa no ponen las normas claras a sus hijos, pues los hijos van a desobedecer porque no saben realmente qué es lo que tienen que hacer. Pues, si partimos de esa base de la unidad familiar para poder formar, digamos, un Estado, una sociedad, pues desde ahí tenemos fallas, pues. Y eso es, pues, falta de educación. Falta de educación que realmente llegue, no es solo cuestión de que el alumno llegue y aprenda a leer y a escribir, sino que es una cuestión de que las personas aprendan a pensar, que aprendan realmente a discernir, a reflexionar, a decir, bueno, esto pasa por esto, realmente qué es lo que, digamos, cada individuo tiene que hacer dentro de la sociedad. Pero bueno, solo quisiera, antes de cerrar la clase, preguntarles si ya realizaron la evaluación docente. Me parece que hasta el 18 va a estar abierta la plataforma. Entonces, si no lo han... ¿Sí? Yo el de ayer hice la de usted. Ok. Y solo la de usted aparece ahí en la hoja sí. Sí, me parece que sí, porque a los demás catedráticos los evaluaron en el primer semestre y yo no doy clases en el primer semestre.
Yo estaba buscando, que llevo también política y no estaba el licenciado. Sí. Solo usted sí ya la hice ayer. Muchas gracias, Will. Yo ya la hice también y de una vez evalué a William. De una vez. Ajá. Me Sí. evaluaste. Bien en todo. En todo. Sí, no, es que lo que pasa es que en el primer semestre hay catedráticos que dan en los 2 semestres, la mayoría, pero yo solo doy en el segundo semestre. Entonces creo que somos como 2 o 3 los que damos nada más en el segundo semestre y son los que se evalúan en el segundo semestre. Pero sí, me han estado ya lleva llegando recordatorios de que a la vez yo les recuerde a ustedes que es importante para la universidad tener esos registros, por lo que les estoy haciendo el recordatorio. Así que si no hay más por el momento, pues solo diríamos que para el martes, acuérdense que tenemos la exposición del último trabajo. Tenemos 4 grupos en cada clase. 2 van a exponer el día martes y 2 van a exponer el día jueves. Así que por favor se coordinan para que el día jueves pues tengamos ya las últimas, la semana entrante pues ya tengamos las últimas exposiciones y que podamos pues de alguna manera reflexionar un poco también dentro de lo que es el análisis económico, no solo de nuestro país, sino que la influencia que tiene a nivel internacional. Así que muy buenas noches para todos y primero Dios hasta el martes. Buenas noches. Buenas noches.